Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página Dalet, la página 4 del tratado de Baba Metzia. Estábamos viendo la ley de Modeme Mixat, una persona que reconoce una parte de la deuda, si tiene que jurar o no. Entonces, continúa la Gemara sobre el desarrollo que estuvimos viendo en el Daf anterior, y dice Ela, de que Amarta Natuna. Aquello que está diciendo el sabio de nuestra Mishnah, es decir, que dos que están sujetando un talit, uno dice, yo lo encontré, y el otro dice, yo lo encontré. Y puesto que su compañero está negando la posesión de todo el talit al otro, vean Saade, nosotros somos testigos. Shehetzi, Shetahat, Yadosh la Tovea, Hishelo, que la mitad que está en manos del que viene a cobrar, por lo menos seguro que eso es suyo. De todas formas, Nishba Benitba tiene que jurar. Entonces dice la Gemara, dame, ¿acaso esta prueba, o sea, se parecen estos dos casos? Hatam, sobre lo que estuvo hablando Rabijilla, le malve itle sahade, es decir, al que pidió prestado, tiene testigos que le debe, perdón, el que prestó tiene testigos de que quien le pidió prestado le debe por lo menos 50. O sea, ¿cuál es? Dijo, te presté 50, no, te presté 100, no, te debo 50. Muy bien, aval, pero la lo ve, pero el que pidió prestado, le sabe, no tiene testigos. No me cicle, pero midi. No tiene nada. Shelo Hayab et Hamishim, Shekofer Bahem, es decir, no tiene testigos que testifiquen que no le debe esos 50. De ahí Abule Saade, la lobe de Loma Sikle Belomidi, porque si hubiese estos testigos que testificasen eso, lo vae, entonces no habría sido necesario, Rabijilla le ishtabue, de hacerle jurar. Pero ajá, pero en la ley de nuestra Mishnah, Kieji de Anansa de Behai, igual que nosotros somos testigos sobre la mitad del talit que cada uno está sujetando, Anansa de Behai, también somos testigos de que la otra mitad no es suya. Vafilu aji, incluso así, Mishtabe se les obliga a jurar. Pues vuelve sobre esto la Gemara y dice, Ela, Ki Idmar Betanatuna. Entonces, la prueba de nuestra Mishnah no fue dicha sobre esta ley de Rabijilla, sino Aida, sobre esta otra ley de Rabijilla Idmar, que también enseñó Rabijilla. De Amar Rabijilla, pues dijo Rabijilla, Maneli Villadeja. Es decir, tú tienes 100 monedas mías en tu poder, déjala. Y el que viene a ser cobrado dice, Veala Omer, En leja beyadi, el hamishim zuz. Es decir, no tengo en mi poder tuyo más que 50 monedas. Vehelach, y aquí están, tómalas. Entonces ahí, Hayab, el que eh, Hayab Anitba Shevua, el que es cobrado, tiene que jurar, porque es Modemixat, porque está reconociendo una parte de la deuda. Explica y dice, Maitama, ¿cuál es el motivo? Helach Nami, Av Shelo Otziam Benisharu Bishuto Hatobea, a pesar de que no sacó esas monedas y las 50 otras, y quedaron en posesión del que fue cobrado. Que modé mixat hatana dame. Es como si estuviese reconociendo la mitad de la deuda. Sería lo mismo. Por lo tanto, en modé mixat. Entonces dice, ve'en ze nechshav כאילו הם ביד התובע ונתבטלה תביעתו al hamishimelu. Es decir, en el momento en el que dice, toma, aquí están, él ya no está reconociendo la mitad de la deuda de 100. Él está negando totalmente la deuda de 50. Y entonces, por lo tanto, no es modebe mixat. Repito, dice, me debes 100. Dice, no, no, te debo 50 y aquí están. Toma, 50. En ese momento la cuenta parte a cero, según lo que estamos viendo. Y entonces ya no le debe 100 y él está reconociendo que le debía 50. Según el que viene a cobrar le debe 50 y él está negando que no le debe nada. Entonces no es modelo y por lo tanto no tiene que jurar. Betaratuna y el sabio de nuestra Mishnah, Shenai Mohazim Betalit, que enseñó que dos que están sujetando el talit, Habeja que van de Dafis, es decir, cuando cada uno de ellos tomó la mitad de la prenda,
En Sahade de Mai de Tafis. No hay testigos sobre aquello que tomó el que está reclamando que le pague y que diciendo que es suyo. Helach hu vekatane yishaba. Por lo tanto, Hanitba, a la Hetzi, el que viene a cobrar sobre la mitad, perdón, el que viene a ser cobrado sobre la segunda mitad, yo no veía la tobea, la que no está en manos del que viene a cobrar. Shevuat mode bemixat, entonces jura como aquella persona que reconoce una parte de la deuda, que dino sheni, yo la vigilla, como la segunda ley de la vigilla. Ahora trae la Gemara y dice, Rav Sheshet, y Rav Sheshet discute con Rabbi Hilla, ve Amar y dice, Elach patur, el que viene y dice, aquí está lo tuyo, está exento. ¿Por qué? Está exento de jurar. ¿Por qué? Porque está reconociendo parte de la deuda. Y explica, Maitama, ¿cuál es el motivo? Que van de amarle Elach, puesto que le dice, he aquí, aquí está lo que te debo, la mitad de lo que tú dices. Hanezuze de Camo de Begabayu, esas monedas que él está reconociendo sobre ellas. Que man de Nakit Lehu Malve Dame. Es decir, que Ilu Muzakin Kebar Beyada Tobea. Es como si estuviesen sujetas en la mano del que viene a cobrar. Y sobre ellas, Nitbatlate Viato. Y sobre ellas ya no está cobrando. Ubeneja Hamishim. Y sobre estas otras 50, Halomode, él no está reconociendo. Ilkach le caudaba mixata dana. Entonces no está reconociendo la mitad de la deuda, lo que dijimos antes. Ule Rav Sheshet, Kashia, Matnitin. Ahora, para Rav Sheshet, la Mishnah nuestra provoca o le produce una dificultad. Entonces, amarle a Rav Sheshet, ¿cómo te va a responder Rav Sheshet? Dice el juramento Matnitin de nuestra Mishnah. Takanat Jajamimhi. En realidad es un juramento por el decreto de los sabios que dijimos para que la gente no venga y diga "Ah, qué fácil es. Voy a coger y voy a decir que es mío a mitad y así me quedo con la mitad. Juramos y me quedo con la mitad. O sin jurar me quedo con la mitad. No, dijeron los sabios, no, hay que jurar. ¿Para qué? Para que la gente no venga a llevarse las prendas de los demás y que tengan que dividirla a cada instante. Explica la Gemara. Veida. Y la vejilla que opina es decir, él opina que no hay takanat jajamim en takanat jajamim. Umihu, de todas formas, mi camra allá le de oraita. Aquí tenemos una prueba de que es un juramento de la Torá. Share, porque y a Marta Bishlama, si me vienes a decir, si fuese que es mi de oraita de la Torá, Helach Hayad. Entonces también el que dice aquí está tu dinero, también tendría que jurar. Por lo tanto, metakne rabanan shevua que en de oraita. Entonces, se entiende que cuando decretan los sabios aquí un juramento, es un juramento que es igual que un juramento de la Torah. El ayamarta, pero si me dices mi de oraita, que el juramento de por sí ya es de oraita, el ajpatur, el que dice aquí está tu dinero, estaría exento. Entonces, mitakane rabanan shevua de leta de kabate de oraita. Entonces, lo que decretaron los sabios no seguiría la misma línea que aquello que nos dijo la Torah. Pregunta a la Gemara sobre la ley de Rabijilla en la vereita, con una vereita. Dice, Metibe, tenemos una posición que surge de una vereita. Selaim. Una persona presta dinero a otra y escribe en un documento y dice, yo, fulano le prestó a Mengano monedas, como si dijo euros, dólares, shekalim, no dice cuántos. Selaim, dinarim, sin decir cuánto. Milve Omer Hamesh, lo ve Omer Shalosh, el que prestó dice, te presté 5, y el que pidió prestado dice, me prestaste 3. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Hoil vehodeme mixat, hatana yishaba. Dice, puesto que está reconociendo una parte de la deuda, entonces tiene que jurar. Rabbi Akiva dice, eno ela que me shiva veda. Dice, no, no es modebe mixat, no es que está reconociendo una deuda, sino que simplemente está devolviendo algo perdido. ¿Por qué? Porque hubiese sido suficiente que le dé dos monedas. ¿Por qué? Porque cuando dicen monedas, dice dólares o dice euros. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo de euros? Del plural, dos. Entonces, ¿qué va a decir? Te podía haber dicho que te voy a devolver, que te debo dos. Porque es lo que está escrito. Pones el ahí, no pone cuántas. Pero yo te estoy dando tres. Es como si te estuviese devolviendo una de más, que es una pérdida. Y por lo tanto, Patur estaría exento.
igual que aquella persona que devuelve un objeto perdido está exento de jurar. Entonces viene la Gemara y puntualiza y dice, Katane mihat. De todas formas, Are Shaninu Bameraita, estudiamos en la Beraita, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dice, Oil veo de Bemixat Ta'anat Yishabá. Puesto que reconoce una parte del argumento, entonces tiene que jurar. Y entonces tenemos que puntualizar, Ta'amá de Amar Shalosh. ¿Cuál es todo el motivo de todo esto? Que dijo tres. Shtaim, pero si hubiese dicho solamente dos, Patur, estaría exento. Veashtar de, de Kamode B, es decir, la cantidad que reconoce que está escrita en el documento. Helahu, ¿qué le está diciendo? Aquí está, que Sheyesh Alav Shibud Karkaot. Es decir, por ejemplo, puesto que tiene una hipoteca sobre un campo, porque está en el documento y tiene una garantía, Ushmamina el Ajpatur, ¿qué se entiende de aquí? Que el que dice, he aquí, aquí lo tienes, está exento de jurar y no es como lo que dijo Rabijilla. Entonces, resuelve la Gemara este problema y dice lo. No, no es una prueba de aquí. Leo la me maleja, en realidad yo que te voy a decir, Beshtaim Hayab. Es decir, aquello que dijo Rabbi Shimon ben Elazar, incluso si él reconoce que debe dos, ¿sí? Dos monedas, también tiene que jurar. Vejate Katanesh Beshalosh. Y aquello que por lo cual fue enseñado tres. La fuque mi libre Akiva es para excluir las palabras de Rabbi Akiva de Amar, Meshiva Beda, Bebe Patur. Es como si está devolviendo un objeto perdido y por lo tanto está exento de jurar. Kamash Malan. Por eso ven y aprende de aquí, para Rabbi Shimon ben Elazar, de Mode Mixat Tatana, Have Hayab, que el que reconoce una parte del argumento, entonces también tiene la obligación de jurar. Viaji. Preguntan, si fuese así entonces, si es así, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dice, il puesto vejode mixata ta'ana y shabá, puesto que jura, que reconoce una parte del argumento, jura. Are, ¿qué quiere decir? Abde, incluso en este caso, y shabá mi bayele. Es decir, que también aquí es que tiene que jurar. Vuelve la Gemara y dice, la leolam, entonces, ¿qué vamos a decir en realidad? Shtai patur. Si hubiese dicho dos, reconoce dos monedas, está exento de jurar. Vehelach Hayab. Y por lo tanto, en Lefareshetam Apatur Mehamad Din Helach. No se puede considerar que está exento de jurar porque es la ley de Helach, helo aquí. ¿Sí? Veshani Aja, y aquí es diferente. De Ka Mesayale Shtara. ¿Por qué? Porque aquí tiene como apoyo un documento. Y en el documento pone monedas. Y el plural de monedas mínimo es dos. Pero Sinami, si es así también. Mishum de Haba le Shtar. Entonces aquí también, puesto que tiene un documento, Sheyeshalea Shibut Karkaot, que tiene una hipoteca sobre un terreno, ve en Nishbaim al Kefirat Shibut Karkaot. Y no se puede jurar, pues no se hace jurar cuando alguien está negando algo que está hipotecado con un campo. Entonces dice la Gemara, Ika de motiv. Es decir, a quien pregunta esta pregunta, Misefa, a partir del final de la Veraitá. ¿Sí? Sobre Rav Sheshet, que dice, Elach Patur Mishua. El que le dice, he aquí la mitad de lo que te debo, está exento de jurar. Dice, estudiamos en la final, en la cefa, Rabbi Akiva, Omer Rabbi Akiva dijo, Malveo Omer Hamesh, vea lo veo Ben Shalosh. Es decir, que el que prestó dijo que me debe 5 y el que pidió prestado dice que le debe 3. Enoela que me shiva bedau patur. Dijimos que Rabbi Akiva dijo que es como el que está devolviendo un objeto perdido y por lo tanto está exento de jurar. Ahora, puntualiza la Gemara y dice, Ta'ama de Amashalosh. El motivo es porque dijo tres. Hashtag. Si hubiese dicho dos, Hayab, tendría que jurar. Ve hashtag. Pero entonces tenemos un documento de B sobre el cual está de acuerdo el que viene a cobrar, que Helach dame. Ese documento es como si le estuviese diciendo, aquí lo tienes, aquí tienes lo que la parte que te debo, que yo sí reconozco. Y ese documento, puesto que tiene una hipoteca sobre el terreno, se considera como que está en el dominio del que pidió prestado. Mamina, se entiende de aquí. Ela, Hayab, que cuando le dice aquí lo tienes, tiene la obligación de jurar. Y aquí es una dificultad sobre la ley de Rav Sheshet. La Gemara rechaza y dice lo.
No es así. Leo la Emalach, en realidad yo que te voy a decir. Beshtaim, a mi patur. También se dijo que le debe dos, está exento de jurar. Behai de Katan Shalosh, y eso, ¿por qué es entonces que enseñó tres? La Fukemi de Rabbi Shimon ben Elazar, para excluir la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar, de Amar que dijo, Modé, Mixatatana, Have Hayab, el que reconoce una parte de la deuda, entonces tiene obligación de jurar. Kamashmanan, ven y aprende de aquí, Rabbi Akiva. De Meshiva Veda, que el que devuelve un objeto perdido, Hebe Patur está exento de jurar. Añade sobre esto la Gemara dice, el Hinami, Mistabra. Dice, así también parece lógico de explicar que está de acuerdo con el que reconoce dos, está exento. De Isal Kadataj, porque si viniese a decir Modevishtaim Hayab, que el que reconoce que debe dos tiene la obligación de jurar, entonces es así. Shelosha, Ejipatar le Rabbi Akiva. ¿Cómo es entonces posible que Rabbi Akiva excluya cuando le dice que le debe tres? Hay, entonces tenemos que decir, y Arume Ka Me'arim. Es decir, que lo que le está haciendo le está engañando, reconociendo tres para no tener que jurar y que en realidad le deba dos. Porque él opina, Sabar, y Amina, si dice Sharin Hayab Shtaim, que yo debo dos, Beina le ishtabue. Si yo hubiese dicho que debo dos, tendría que jurar. Emma, Shalosh, de Ave que me shiva Iptar. Voy a decir que le debo tres. Y es como si estuviese devolviendo un objeto perdido y quedaría exento de jurar. Y en realidad, ¿el cuánto recibió? Cinco. Entonces, le va a engañar. Ela, Shmamina, Shtain, Ami Patur. Entiende también de aquí que si son dos, también está exento. Pregunta la cámara. Ela Kasha le Rabijilla. Entonces tenemos un problema para Rabijilla. Dice, Shani Atama, y es diferente de K, Mesaya le Ashtara. ¿Por qué? Porque ahí tiene un documento para apoyarse en él. Inami, si quieres decir, Mishum de Havale, Shtar, Shibut Karkaot. También puedes decir que porque ese documento lo que tiene es una hipoteca sobre un terreno, Ben Ishbaim, al que Shibut Karkaot. Y no se jura sobre las hipotecas de un terreno. Ahora, Matib, Marzutra, Bere de Rab Nachman. Vino a preguntar Marzutra, el hijo de Rab Nachman. Teano Kelim de Karkaot. Viene una persona y argumenta que otro le debe objetos y terrenos. O debe Kelim recafar becarcaot. Le reconoce que le debe los objetos, pero rechaza que le deba los terrenos. O debe carcaot recafar a Kelim. O reconoce los terrenos, pero niega los utensilios. Patur está exento de jurar. Es decir, no se llama que es modeme mixat, que está reconociendo una parte. Ujú. De la misma manera, o de mixat a carcaot, el que reconoce una parte de los campos, pero rechaza una parte de Bekafar, de Mixat, de Ubejola Kelim. Dice, ¿me debes tres campos? Dice, no, te debo uno, me debes tres campos y cinco vacas. Dice, no, te debo un campo y ninguna vaca. Está reconociendo una parte de los campos y ninguno de los utensilios o de las cosas, los bienes móviles. Ahí Patur está exento de jurar. Aval, pero Mixata Kelim, pero si reconoció una parte de los utensilios y rechaza una parte perdón, y rechaza otra parte de los utensilios y todos los campos, Hayab tiene que jurar, a pesar de que los campos están ahí dentro de ese juramento. Ahora, viene la cámara y dice, Taama, ¿cuál es el motivo de esto? De Kelim ve Karkaot, que estamos hablando que reconoce en parte utensilios y campos, que yo debe ser, cofer de decir, reconoce los utensilios, niega los campos. Karka, lav batshuahi, porque un campo no se jura por él. Ha, kelim be kelim dumia. Ahora, en el caso en el que le venga a reclamar utensilios, entonces dice kelim be kelim dumia de kelim be karkaot. Es lo mismo, utensilios, es lo mismo que utensilios y campos. ¿Por qué? Porque los utensilios que él reconoce, arehem, monahim lefanenu, están aquí delante. Y de la misma manera que los campos se encuentran aquí delante. Es decir, como si estuviese diciendo, Eilah, aquí lo tienes.
Hayab, en ese caso, tiene que jurar por Modeme Mixat, porque reconoce una parte. Ejidame, Labdamar le Helaj. ¿Cómo es esto? ¿Acaso no es que le dijo, aquí lo tienes, tu campo? Ushmamina, entonces se aprende aquí el Hayab, que el que dice, aquí está, tiene la obligación de jurar. ¿Sí? No como lo que dijo Rav Sheshe. La Gemara rechaza y dice lo. Dice, no, en realidad no. Dice, Leolam emaleja. ¿Qué te voy a decir en realidad? Kelim de Kelim. Cuando le reclamo utensilios, utensilios. Nami Patur también va a estar exento de jurar. Deja de Katane Kelim de Karkaot. Y aquello por lo cual enseñó la veredad que son utensilios y campos, velo Kelim de Kelim. Y no enseñó utensilios y utensilios. Por eso justamente es que hizo así la veredad. Haka Mashmalan. ¿Qué es lo que entiendes de aquí? O debe mixar Kelim Hayab af al Karkaot. El que reconoce una parte de la deuda sobre utensilios tiene que jurar incluso por si hay campos sobre ello. Pregunta camarada. Maika Mashmalan, ¿qué es lo que quiere decir ven y aprende de aquí? Dice Zokekin, ¿acaso nos viene a enseñar una ley de que los utensilios Zokekin vienen a disponer los campos para que se pueda jurar por ellos? Vare, dice, Tanina, esta ley ya la enseñamos en una vereitá. Zokekin anehasim she'en laem harayut, hainu metaltelim. Es decir, esos utensilios que no tienen una harayut, no tienen una responsabilidad, no tienen una garantía. Y se puede coger bienes, disponer de bienes que tienen a harayut como garantía sobre bienes que tienen a harayut, que tienen una garantía. Es decir, los que no tienen garantía, los móviles. Lishabarehem, es decir, los campos, ¿para qué? Para jurar sobre ellos. Responde la Gemara y dice, ajá, es decir, aquí en la Mishnah, Ikar, es decir, el objetivo es enseñarnos esta ley, el objetivo principal es enseñarnos la ley. Atam, en la Mishnah de Okekin, Agav Grara Nasba, es decir, nos lo está enseñando de paso. Uno nos viene a enseñar específicamente esa ley y otro lo viene a enseñar de paso. Ahora pregunta la Gemara, Ulman de Amari la el Patur, para aquel que dice que he aquí tienes, te pagué una parte, está exento de jurar. Es decir, Rav Sheshet, Ema Istariskra, ¿para qué necesito entonces un versículo? Dice, Le Maute Karka Mishabua, para excluir al campo del juramento. Ah, Kol Karka Elahu, entonces, oí Lubejol Makom, Shehi, Arehi Omedet Bereshut Bealea. ¿Dice por qué? Porque el campo, ahí donde yo me encuentro en el dominio del dueño. Te responde la Gemara y dice, Amarleja, ¿qué te va a decir Rav Sheshet? Isterich, Kra, Eja, de Jafarba. Se requiere un documento cuando ya empezó a cavar en ese campo, Borot Shehim Mearot. Y empezó a hacer surcos, pozos o grutas, entonces ya estropeó el campo, por así decirlo. Entonces, Sinami, si es así, si vamos a decir así, el versículo viene a excluir Eja de te ano kelim bekarkaot, luego debe kelim bekafar bekarkaot. Es decir, aquella persona que viene a argumentar que le debe utensilios y campos, y él reconoce los utensilios, pero no reconoce los campos. Shenkan ta'anat elach. Aquí no hay una ta'aná, el argumento de decir, toma, ya te doy los utensilios, y puesto que ya te doy los utensilios, entonces ya no tengo que jurar. Pregunta entonces la Gemara. Y sobre lo que dijo Rav Sheshe, dijo, Tashma, ven y escucha. Netane Rami Barzama. Así enseñó Rami Barzama en una vereita. Arba'a Shomrim. Hay cuatro tipos de guardianes. ¿Sí? Serihim, Kefirá, Bemixat, Veodá Bemixat. Y dice, y necesitan negar sobre una parte y reconocer sobre otra parte. Que por ejemplo, Masura Bealim le Shomer Shalosh Parot. Le dieron los dueños al cuidador tres vacas. Y cuando vienen a reclamarlas de vuelta, sobre una el cuidador dice, no, en realidad nunca me diste tres, me diste dos.
O Kibalti Bekebar Ejedarti. O me diste tres, pero una ya te la devolví. Sobre la segunda, él reconoce que está en su poder. Es decir, Jodé de que Firabe Mixat. Está reconociendo un poco y está negando un poco. Sobre la tercera, Sheuhuzak, Toen, Sheuhuzak Beofen, Shen Hayab Alea. Es decir, la tercera que la tiene en su poder, dice, la tengo en mi poder porque es mía y yo no te debo nada. Solamente en este caso, Hayab al Ta'anato Shelishit, sobre la tercera argumento, tiene que jurar el cuidador. Termina entonces la Gemara, la veraita, perdón. Dice, Beeluhem, Arba, Suge, Ashomrim, y estos son los cuatro tipos de cuidadores. Shomer, Hinam, el que cuida gratis, Beashuel, el que pide prestado, no se Sahar, el que cobra un salario, Beasojer, y el que alquila. Entonces, de aquí trae una prueba la Gemara y dice, Ejidame, ¿cómo es esto? Labdamar, lee, Elah, ¿acaso no es un caso en el que le dijo, aquí tienes una parte, la parte que yo digo que te debo? Dice, la Gemara rechaza y dice, lo. Llamarle, Shalosh Parot Masarti Leja, le dice el dueño, yo te pasé tres vacas para que las cuidases. Umetu Kulehu, Bifshia, y todas morían por tu culpa. Amarle Ihu, le dice el cuidador, Jada, una de las vacas, lo ayude Barim Meolam, nunca existió, nunca me diste una tercera vaca. Jada, Meta Beones, una murió por fuerza mayor. Vejada, Meta Bifshia, de Beina, es decir, y una fue mi culpa. Shesterihani Shalom Eleja. Y entonces yo te tengo que pagar por esa. Ahora, Bealea, humo de Bimixat Beofen, y entonces sobre esa él está reconociendo una parte de la deuda, de tal manera, de la Elahu, Ela Mehayev Atzmo Shalem, se obliga a sí mismo a pagar, Venkan, de allá Leela. Y entonces aquí no es una prueba para el caso que hemos dicho que se llama Helach. Hasta aquí llega este DAF Dalet, la página número 4 del tratado. Vamos a seguir con nuestro estudio en estos próximos días. Que tengamos un excelente día. Fisku Beimsu.